Bueno, cuarto en vivo con Emilio Escoto. Vamos a enviarle la invitación al papá de los pollitos. Vamos a arrancar. Bueno, ya comenzaron a entrar. Hola Laura, este cabrón que ha habido. Estamos buscando a Emilio. No veo a Emilio todavía. Ahí lo estamos buscando. Por aquí me está escribiendo por WhatsApp. Ay, ya lo veo. Invitación, amigo. Esto. Emilio, ¿qué ha habido? ¿Qué hubo? Como dice, hola Jaime, hola Colombia y resto del mundo. ¿Qué ¿Qué más? tal? ¿Cómo va el papá de los pollitos? Papá de los pollitos. Nada, acá volviendo atrás en la cuarentena en Argentina, o sea, a partir de mañana se pone otra vez, se cierra todo otra vez. Así que, nada, seguiremos encerrados, Aquí estamos escribiendo libros. igual. Nos lo Mm. ampliaron hasta a los adultos mayores hasta el 1 de septiembre y a todas las personas en general hasta el 1 de julio. Claro, acá sí también, septiembre abren los aeropuertos, dicen. Eso están diciendo aquí también, que en septiembre, bastante complicado el tema, bastante complejo. Exacto. Bueno, vamos a, ¿dónde dejamos, no? Dime. Bueno, hablamos un poco estuvimos por Estados Unidos, de Estados Unidos ya hicimos el paso a otro continente y la idea es retomar ahí. Pero antes, me gustaría, Emilio, que por aquí supimos algo de la abuela motera, que pues no tenemos mucho conocimiento de ella, que en paz descanse, nos va a ver de pronto que nos hables un poco de la señora. Yo estuve leyendo un poco sobre ella. Tengo entendido que fue una persona pues muy importante en Argentina, pues por su espíritu y todo el tema, dada su edad, por lo emprendedora que fue en varios aspectos. Sí, la abuela Nelly en realidad siempre fue la abuela, porque en realidad ella, mientras estuvo casada, no perteneció al mundo de la moto. Ella contó varias veces que su vida era completamente distinta. Y bueno, cuando enviudó y se quedó solita, ya grande, fue cuando se le despertó a través de un amigo que ella conocía, se le despertó el mundo de la moto, pero ya tenía como más de 50 años, o sea, ya era abuela. Y entonces se quedó sola en el mundo y empezó a primero andar en moto acompañando a otros que la llevaban, y después logró ella comprarse su moto y viajaba a los encuentros, o sea, ella recorría partes de Argentina donde había encuentros moteros, vestida como ven ahí en la foto, ¿no? Con su chaqueta roja y una Honda, tenía una Honda 250, si mal no recuerdo, y viajaba a los encuentros, muy simpática además, y se transformó en la abuela de todos, ¿no? La abuela Nelly. De hecho, cuando
A mí el Congreso de Argentina me entrega la distinción. Ella vino al Congreso y bueno, y yo la hice parar y pedir un aplauso de toda la gente del Congreso para ella, la famosa abuela Nelly. Y bueno, murió en la semana pasada, tenía 91 años y nos dejó y se fue a andar en moto por otro lugar. Así que bueno, ya que lo mencionas, vamos a dedicar este programa tan colombiano a la abuela Nelly. La abuela de todos los monteros. Maravilloso. No importaba que era argentina, era la abuela de todos los monteros, porque a los 86, 87 años todavía estaba en la moto, ahí iba a los encuentros. Creo que la última vez que la vi fue en Gualeguaychú y ya tenía, creo que cumplía 89, me parece. Así que es la abuela de todos los moteros de todo el continente. Increíble, increíble, Emilio. Bacano uno llegar a esa edad con esas energías y montando en moto, ¿no? Es el objetivo. Y todavía andar en moto, exactamente. Amén. Bueno, y Bueno, como tú Emilio, dijiste, retomemos entonces el tema ya, pasamos a América. ¿Por dónde querés bueno, arrancar? habíamos dejado Centroamérica en guerra, El Salvador, Nicaragua, Honduras, y era mi entrada al gran país, ¿no? El gran país del norte, ¿no? El primer mundo. Y un país donde aparte, bueno, ahí ya tenía el cambio de hablar en inglés, que yo no hablaba ni una sola palabra en inglés. Y y con la moto, bueno, de golpe me sentí que entraba a Marte, ¿no? De golpe esas autopistas que yo jamás en mi vida había visto, ¿no? De 6 carriles de cada lado. Y en aquel entonces, 1985, finales de 1985, pues en aquel entonces tampoco es que el mundo era lo que soy, ¿no? Era otro mundo, había menos tráfico, aunque en Colombia me acuerdo que una de las cosas que dije fue que si alguien, hablamos de 1985, ¿no? Digo, que si alguien manejaba, lograba manejar en Bogotá, lograba manejar en cualquier parte del mundo. En mi vuelta al mundo encontré un solo lugar peor que Bogotá, que fue Corea del Sur. Perdón, dije mal. Taiwán, Taiwán, los taiwaneses eran, yo dije, bueno, ya Colombia perdió su primer puesto, o sea, ya es más fácil manejar en Bogotá que en Taiwán, ¿no? Pero en aquel entonces me acuerdo que después de haber recorrido todo el continente americano, me había impresionado muchísimo el conducir en Bogotá y había que ser tan atrevido y había que manejar tan peligrosamente como los colombianos, había que ser colombiano para manejar porque para sobrevivir tenías que pues hacer lo mismo que hacían todos, ¿no? Me acuerdo que los autos iban por arriba de la vereda, las motos pasaban por cualquier lado, estaba prohibido usar casco. En Colombia me acuerdo que me corre la policía y me corren y yo no sabía qué había pasado, si total todo el mundo tocaba bocina y todo el mundo corría a toda velocidad, ¿por qué? ¿Qué es lo que yo he hecho de malo? Y me paran y me hacen sacar el casco, estaba prohibido usar el casco en las ciudades. Pero bueno, dejamos Colombia, Centroamérica en guerra y ya dentro de Estados Unidos, estas carreteras impresionantes, pero claro, yo no sabía hablar inglés, tampoco conocía el tema millas, kilómetro, nadie me lo había informado, ¿no? No había información, en realidad no es Emilio, que... ¿tú sabías por qué en los ochentas estaba prohibido el uso del casco en Colombia? Sí, sí, no sirvió de nada, fue por los contratados para matar gente, ¿no? Para identificar, para que la gente no pudiera esconderse Exacto. detrás. Creo que fue el gobernador de Bogotá el que se le ocurrió esa idea, que fue un fracaso, en realidad no sirvió absolutamente de nada, porque de todas maneras, ¿cómo se llama? Los sicarios de todas maneras, nada, se ponían el casco con el numerito o no usaban el casco y de todas maneras, ¿quién los iba a parar? ¿No? O sea, no sirvió, ese concepto no sirvió. Pero en definitiva, bueno, vuelvo a Estados Unidos y claro, yo veía, me sentí Niki Lauda en las mejores autopistas del mundo y ahí con esa Goldwing por primera vez en la vida que podía acelerar. A ver cuánto corría esa moto, esa Goldwing, y ahí la policía. ¡Guau!
Y claro, mi primer infracción de tránsito, mi primer boleta, que tampoco yo entendía qué es lo que el policía me decía, ¿no? O sea, qué sé yo, sabía que me estaban haciendo una boleta, pero no entendía por qué. A la media hora otra y a la media hora otra. Y ahí entonces un policía, a la cual lo único que le entendía, que la única palabra que yo le entendía era monkey, monkey de mono. El policía me gritaba un montón de cosas, yo lo único que le entendía era monkey, monkey. Y claro, y me mostraba los 55 millas por hora. En 1985, 80, en los 80 era 55 millas por hora, que son 85 kilómetros por hora, no autopistas de 12 carriles. 85 kilómetros por hora, ¿no? O sea, no tenía sentido. La cuestión es que yo andaba ahí dormido en la moto mía, y bueno, y llego a Los Ángeles, California, con una inocencia completa, y ahí me arrestan en Los Ángeles, fíjate tú, buscaban, mira, ahora que me acuerdo, en Los Ángeles, California, una argentina que conozco y que me dice, bueno, venme a buscar el sábado, me dice, para ir al cine. Pero tienes que llegar a las 8 de la noche porque si no me voy. Yo me acuerdo que iba por una avenida llamada Pico Boulevard, llena de semáforos, ¿no? Cada 100 metros un semáforo. Y nada, yo iba por el medio de los autos despacito, porque bueno, y la policía me para, y me acuerdo porque fue como una película de Hollywood, ¿no? 2 helicópteros en el cielo, 7 patrulleros, las luces de las patrullas. Parecía una película de Hollywood. Ahí estaba yo con la moto mía negra, las policías que me hacen bajar de la moto, yo que no hablaba inglés, me ponen contra una pared, me abren las piernas, y bueno, ellos en inglés me decían cosas que yo no entendía. Al final vino una policía latina, y ahí me dijo, usted está en un serio problema, va a ser detenido, y me quitaron la moto, me pusieron las esposas, me pusieron una patrulla, me llevaron a la policía del condado, me pusieron un calabozo con el numerito, como acá, como lo ves en las películas, los dedos, o sea, un criminal nato, ¿no? O sea, yo que en mi vida había estado, imagínate, 2 semanas en Estados Unidos y yo ya estaba preso. Ya estaba preso en California, en Estados Unidos, como el peor terrorista que te puedas imaginar en la historia. Y a tal punto que, bueno, hubo que pagar una fianza, unos argentinos que conocieron, no me acuerdo, creo que eran argentinos, pagaron una fianza, me sacaron, pero yo tenía que ir a la corte, tenía que ir a la corte de Santa Mónica. Bueno, y fui a la corte con una traductora ahí, que la traductora de la corte, y entonces tenía 5 cargos. No tener documentación válida, tener documentación falsa, correr a 180 kilómetros por hora, 180 kilómetros por hora, en Pico Boulevard el sábado a la noche, escapar de la policía, pegarle a un policía, tenía 5 cargos. Pena de Y muerte. claro, cuando me leen los cargos el juez se llamaba, no me puedo olvidar nunca, ¿no? Thomas Doyle, se llamaba el juez, Thomas Doyle. ¿Cómo me voy a olvidar? Fue el primer juez en mi vida que me iba a juzgar por crímenes de lesa humanidad, imagínate, ¿no? O sea, y ahí, cuando me leen los cargos, que me habían dicho que yo no tenía que hablar, tenía que hablarle a la traductora, y ahí exploté y dije, no, no, mentira, me están... Bueno, y ahí el juez leyó los cargos y entonces, una cosa que me acuerdo que el juez no creyó fue ir a 180 kilómetros por hora en Pico Boulevard un sábado a la noche, ¿no? O sea, el mismo juez dijo, eso no existe, eso no es posible, a menos que vuele por arriba, a menos que sea una moto que va por el aire, nadie puede hacer eso, nadie. Y se dio cuenta que era una mentira de la policía. La policía, cuando me tenían preso, se dieron cuenta que habían cometido un error. Buscaban, mira tú, buscaban un latino, mexicano o colombiano, que andaba en una moto negra los sábados por la noche, operando en Santa Mónica, traficante de drogas, mexicano o colombiano. Yo como no hablaba, y hablaba medio con acento, venía de Colombia, venía de México, se me había pegado un poco el que hubo, o ándale, era un poco medio mexicano y medio colombiano, pues lo tenían, y bueno, y entonces ahí fue que pensaron que tenían al traficante, y fui a juicio, bueno, y obviamente me quitaron todos los cargos, me devolvieron el dinero de la fianza, la policía había mentido para zafar de esto, pero ahí Falso estaba yo, positivo. mi primer arresto en mi vida en los Estados Unidos de Norteamérica. Y bueno, ahí después sigo viaje, cruzo los Estados Unidos, todos los estados, Texas, y
y el Gran Cañón del Colorado, bueno, un país, yo dormía en carpa en aquel entonces, diariamente, como no tenía dinero para pagar hoteles, dormía en aquel entonces existían los que se llamaban COA era lugar, ahora no hay más eso, ahora ya no existe, pero estaban los lugares de camping donde tú llegabas, pagabas $2 o $3 y ponías tu tienda de campaña y tenías agua, tenías duchas en los baños y nada, dormía solito ahí ponía mi tienda de campaña, redondita, redondita y comía mi pan lactal con un poquito de jamón y nada, y ahí me arreglaba yo la noche y durante el día recorría el país y trataba de que, yo pensaba que iba a ser como en Sudamérica y en Centroamérica, pero en realidad los americanos eran muy fríos, no, cada uno estaba en su mundo, no es que era como en Colombia que todos me hablaban, o en Brasil que todo el mundo se acercaba a hablarme, no, no era así. Apenas si conseguí algún americano, y aparte cuando se acercaban a hablarme, empezaba a hablar inglés, pero muy mal. Y un poco solito, ¿no? Un poco solito cruzo los Estados Unidos, y ahí fue cuando le entrego un mensaje de paz a Ronald Reagan. En Washington, yo llevaba un mensaje de paz que lo había adquirido en Colombia justamente porque unos colombianos, no me acuerdo cómo fue, creo que fue en Medellín, que me dijeron por qué no llevaba un mensaje de paz, que la vuelta al mundo fuera por la paz. Y me acuerdo que en la moto decía visualice la paz mundial, Sí, y bueno, le di una carta de paz que le entregué a Ronald Reagan, a Fitzpatrick, que era la secretaria, Fitzpatrick, que era la secretaria de Ronald Reagan, que también la misma carta después le entregué a Muammar Gaddafi en Libia, al Papa Juan Pablo II, a Sandro Pertini, presidente de Italia. Y eso entonces ocasionó un programa de televisión en Nueva York. Y en ese programa de televisión es donde entro con la moto al canal, al estudio, y ahí contando mi historia, eh, que la comparan. El programa era, ¿y qué va a pasar si este hombre termina su vuelta al mundo? ¿Cómo va a quedar después de semejante aventura? Y con los astronautas que vinieron de la Luna, que no quedaron muy bien, que digamos, porque una persona que vive todos los días en semejante adrenalina continua, ¿qué pasa después cuando vuelve a su vida normal? Y un poco el tópico del programa era ese. Y el que dirigía el programa me dice, ¿y cómo se llama la moto? Y nada, la moto era moto. Y me dice, no, no, pero tiene que tener un nombre. Y ahí en Nueva York, en ese programa de televisión, fue donde él se acerca a la moto y la toca y dice, esta moto, y la tocaba el tanque y el asiento y dice, es una princesa, The Black Princess, la princesa negra. Y ahí fue donde, en Nueva York, donde un periodista, un showman de televisión, le pone el nombre a lo que luego sería para siempre la famosa princesa negra, The Black Princess. Y el mismo programa dice, bueno, Emilio necesita seguir el viaje, ya ha recorrido Sudamérica, Centroamérica, los Estados Unidos, Canadá, y ahora tiene que cruzar el océano. Y no es que uno llamaba por teléfono a una compañía de viajes un transportista, no había eso. Y entonces dice, bueno, tiene que cruzar el océano y a ver quién lo ayuda. Y llamó una línea aérea y dijo, bueno, tenemos un avión de carga que parte para Alemania, para Frankfurt, era diciembre en Alemania, imagínate, y nosotros los llevamos gratis, a él y a la moto. Así que en un avión de carga, un 747, un Boeing 747, subimos la moto al avión y ahí, sentado detrás del piloto, porque no había pasajeros en ese avión, hago mi vuelo el cruce del Atlántico al continente europeo, donde llego en diciembre de 1986, ya para 1987. Y me encuentro por primera vez en mi vida solito, sin hablar alemán, sin dinero. Ahí tenía de donativos, había juntado $200. Eso siempre, nunca tenía en el bolsillo más que ese dinero, más que 150 o $200. Nunca tenía más que eso, nunca, ni tarjeta de crédito, ni nada, olvídate, no existía. Así que me enfrentaba en diciembre de 1986 a un continente en pleno invierno y donde aparte todavía existía la cortina de hierro, el comunismo, el muro de Berlín, o sea,
Para todos los países yo necesitaba hacer una visa, para España, para Francia, Alemania, Inglaterra, para todo, Italia, todos los países yo necesitaba hacer un visado, había fronteras, no existía el euro, ni existía la Comunidad Económica Europea. Cada país tenía su frontera, su aduana, sus sistemas aduaneros. Y bueno, me encuentro acá el viajero con su Goldwing solito, y ahí alguien me dice, ¿por qué no te vas a ver a Maradona? Y le pides, y le pides un sponsor a Maradona. Y entonces dije, bueno, ¿por qué no? Y ahí crucé, no podía ir hacia el norte por el frío, y ahí cruzo a Suiza y cruzo a Italia. Y cuando llego a Italia, ahí a los 3 4 días que llego a Italia, en cuanto llego a Italia empiezan a gritarme, Maradona! Maradona! Yo decía, y la gente me llamaba Maradona, Maradona! Maradona! Claro, como la moto decía Argentina en la matrícula, para todo el mundo era lo mismo, Argentina, Maradona era igual. Y la gente era, cada vez que paraba en algún lugar, Maradona! Che! Pero los carabinieri, joder, digo, esto es... Y ahí llego a Nápoles, 1986, pleno apogeo de Diego Maradona, y le pregunto a un taxista, ¿no? Dice, el Diego, sí, que lo siga. Y lo sigo al taxista y me lleva a la casa de Diego Armando Maradona. Y yo esto lo conté, ¿se los conté a ustedes? No, ¿no? Nunca les Sí, conté esto, ¿no? lo de Maradona ya no lo contaste, No, que ya lo les conté. esperaste y que te llevaron a un hotel 5 estrellas y vos Ah, dijiste, bueno, "Mira, la bueno. plata con más Entonces tiempo". no, claro, ya habíamos contado de Europa, entonces no quiero repetir. Claro, tú tienes que guiarme porque estoy haciendo muchos programas y ya me confundo si ya lo conté. Entonces a ti en el último programa, ¿dónde dejamos? Nos dejamos en Estados Unidos. Arrancamos, por acá me dieron el pastel, arrancamos la punta de África, tocamos África. Ah, estábamos retrocediendo en el tiempo, Pero perdón, igual nos perdón. contaste lo del arresto, no nos lo habías contado. Sí, entonces bueno, lo de Diego ya lo saben, lo de Maradona. Bueno, y ahí el Papa que bendijo en la moto, consigo el visado y ahí estoy, bueno, y ahí cruzo en el ferry a África. Eso fue el 16 de marzo de 1988. Entro por primera vez al continente africano, acá me están soplando, me están diciendo que mire la pantalla, pero bueno, yo me distraigo porque miro un poco el ambiente. Moniquita está atrás de cámara y es la que me guía, la que me hace señas que es lo que tengo que Pues que hacer. hace por ahí 10 minutos ya me habían dicho, pero no te quería interrumpir porque estabas contando otros apartes de No, la no, historia y no. todo el mundo estaba encarretado con la historia. No, sigamos el viaje como cronológicamente. Y entonces, bueno, yo ahí tenía que enfrentarme con el desierto del Sahara y no tenía neumático. Imagínense, la moto Goldwing tenía ruedas lisas. Y aparte, en realidad era que todo el mundo decía que no. O sea, la gente, las- los que sabían, te explicaban, tanto Honda como en Italia, como los motociclistas, como todo el mundo te decía, no se puede, no puedes ir a cruzar el desierto del Sahara solo. No se va uno solo a cruzar el desierto del Sahara. No hay caminos. Pero además de eso, y menos todavía en una Goldwing, en una Honda Goldwing 1100, o sea, no. Pero yo no tenía solución, no es que qué iba a hacer. Así que bueno, me largo a cruzar el Sahara y ahí paso, me lleva 18 días, parto desde. Bueno, ahí voy a Libia, ¿no? No sé si yo lo conté porque ahora estoy perdido, lo de Libia, Gaddafi, que Gaddafi abre la No, frontera, eso. eso no lo has contado. Me habían dicho, en África hay muchos países que no puedes ir. Ajá, ¿por qué? Porque están cerrados. Por ejemplo, bueno, Libia no puedes ir. ¿Por qué no se puede ir a Libia? No, en Libia está Gaddafi y la frontera está cerrada, tanto con Túnez como Egipto, de los dos lados está cerrada desde 1969, no se puede ir. Así que entonces yo decía, pero no, yo tengo que ir a todos los países del mundo, a todos, hasta ahí está en el Sahara, esa foto, en el Sahara. Y estuve 30 días en Roma yendo a la embajada de Libia, 30 días tratando de convencer al embajador de Libia y al final convenzo al gobierno de Libia, me otorgan el visado y Libia abre la frontera con Túnez y me dejan entrar. A tal punto que Gaddafi me regala $500, pagan todos los hoteles de 5 estrellas en Libia, en Trípoli, la novia blanca del Mediterráneo, y me hacen una comida con camello hecho debajo de la arena, 2 días debajo de la arena, con
hojas de palma y ciruelas y damascos, y fue en Libia, la verdad, en la Libia de Muammar Gaddafi doy una vuelta al estadio de fútbol en la final del Campeonato Africano de Fútbol con la moto, en un estadio de 55.000 personas con la moto alrededor de la cancha, en la final de fútbol, que es como la final de la Copa Libertadores. O sea, fue realmente algo increíble. Y el gobierno de Libia, de Gaddafi, que me dice, tú nunca más necesitas visa para entrar a Libia, eres ciudadano de Libia. Bueno, y ahí dejo Libia y ya ahí me enfrento a las fotos que ven ustedes, me enfrento al Sahara. Y ahí tenía que cruzar Algeria, lo que era la ruta del París-Dakar de aquel entonces, sin brújula, o sea, no hay señalización, no hay camino, no hay ruta. Y uno va tratando de llegar a los oasis. El desierto del Sahara se cruza siempre de norte a sur o sur a norte, nunca de este a oeste, porque no hay agua, no hay oasis, no hay agua. Uno tiene que cruzar en Algeria solamente, porque en Algeria es donde están los oasis, el Golea, Gardaya, el Golea, Insalat, Tamanrasset, Azamaca. Ahí están los oasis. Y uno tiene que tratar de llegar. Cada oasis más o menos está a 600 kilómetros de dunas, de Fez. Pero bueno, si uno llega al oasis, está salvado, ¿no? Porque en el oasis hay agua, hay comida, hay gente. Uno puede reponerse. El tema es llegar, el tema es no desviarte, no confundirte, porque no hay señalización. Y a veces uno se distrae para sacar una foto y después no sabe dónde estaba. Y así es como le dice, bueno, a esa ruta, a esa senda le dicen el cementerio de los autos, porque hay autos abandonados del Dakar, o le dicen la ruta del petróleo, porque cuando llegas al oasis hay gasolina, por eso tú tienes que ocuparte de tratar de llegar al oasis. Y así yo de a poco me llevaba más o menos 2 días, me llevaba 2 o 3 días recorrer 600 kilómetros. Ahí ves como por ejemplo la moto se enterraba en la arena y quedaba parada, quedaba un día, yo tenía que escarbar. ¿Qué hacía? Delante de la rueda delantera iba formando una huella delante de la rueda trasera y de a metro, de a poquito, y empujando, porque aparte el calor, fíjense ustedes, el Sahara lo que tiene es que el calor no es calor, no hace mucho calor, no hace mucho calor, no. Ni siquiera es un infierno, no, es más que eso. El aire quema. El aire que entra por la nariz y va a los pulmones, quema los pulmones, los fríe. No se puede respirar, ese es el problema. El problema no es que hace muchísimo calor, no. El problema es que no se... Por eso, ustedes me ven ahí que estoy tapado la cara, por eso los beduinos que se tapan con telas, para que el aire pase a través de la tela y se enfríe un poco, porque si el aire no baja la temperatura y entra en tu cuerpo, te quema por adentro, te quema como si uno tomase agua hirviendo. Y entonces quema el sistema respiratorio, duele adentro. Por eso uno se pone todas esas telas. Y bueno, al moverte tienes que moverte muy despacito, muy de a poco. El corazón, en una oportunidad me acuerdo que el corazón me explotaba. Así que cuando tú te pones a excavar la arena, que también quema la arena, tiene que ser, no tienes que pensar en el tiempo. El tiempo tiene que ser, no existir, se paró, no hay relojes. El tiempo lo dicta tu corazón, tus latidos, la sangre que camina por las venas, tu mente, tu pensamiento y el control que tienes que hacer permanente, porque si no te mueres, si no te da un ataque, si no explotas. Y bueno, así de a poquito iba sacando la moto, 1 metro, y otra vez a trabajar, y otro metro. Y así fui, me llevó 18 días cruzar 1.800 kilómetros del Sahara. Increíble. Los oasis, cuando llegaba a los oasis, claro, revivía. Pero cuando estaba en el oasis, después no quería irme porque había gente, claro, revivía y después sabía que otra vez irme solo al desierto y las tormentas de arena y los fez. Pero el Sahara, yo siempre digo que cuando Dios hizo el mundo, siempre lo describo así, cuando Dios hizo el mundo y creó la tierra, ¿no? Y entonces
creó Brasil, ¿no? Y esas costas brasileras, y Colombia con esa exuberante vegetación, ¿no? Y creó los Himalayas, esas montañas espectaculares de más de 8.000 metros, ¿no? Y el Gran Cañón del Colorado. Bueno, cuando Dios hizo el mundo, ¿no? Y en un momento dado Dios dijo, bueno, a ver, ya dice, y se tiró a descansar de costado Dios, ¿no? Se tiró a descansar de costado, sí. Entonces Dios estaba así de costado, así, con la mano apoyada, estirado, descansando, ¿no? Y en un momento dado Dios mira para abajo y dice, y ahí, y ahí se me pasó, dice Dios, Entonces con la otra mano Dios empezó a hacer así, y entonces dijo, bueno, ahí voy a hacer nada. Y entonces Dios hizo el desierto del Sahara, la más grande maravilla de su creación, la maravilla de las maravillas, el desierto del Sahara. De hecho, Emilio, en el anterior, hace 8 días, dijiste que si hubieras querido un lugar para pasar la cuarentena, eran los oasis por allá. Sí, en el Sahara, viendo esas inmensidades, las dunas de Tidiquel, el desierto de Tamanrasset, la verdad que impresionante, las dunas rojas, el Erg de Sal, el Erg oriental, el Erg oriental. Y bueno, ahí cruzo el Sahara, llego a Níger, en Níger, y de ahí me voy para Timbuktu, el país Dogón, y llego ahí, como ustedes ven en la foto, finalmente a Dakar. Como llegaba el Dakar, ¿no? El París-Dakar, que llegaban ahí, solo que yo llegué solito, ahí bueno, estoy festejando como si hubiese corrido el rally, pero bueno, nadie me dio una copa, ¿no? Festejaba solito frente a Dakar, ¿no? La capital de Senegal. Y bueno, y ahí comenzaba ya un viaje distinto, porque ahí había una vuelta de tuerca y comenzaba el África negra, el África del oeste, esa panza que tiene el continente africano de países considerados el África de la selva, ¿no? Y ahí me tocaban países como, después de Senegal, como Gambia, Guinea-Conakry, Guinea-Bissau, Sierra Leona con sus problemas de ébola y de los diamantes, Costa de Marfil, Togo, Benín, países que además estaban en guerra, países que estaban cerrados, como Guinea-Conakry, que hacía 35 años que estaba cerrada, al mundo completamente cerrada, ¿Cómo hiciste? eh, o, o Sierra Leona, que estaba con el problema de ébola. Y ahí entonces la gente me dice en Senegal, no, 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 pero tú tienes que tomarte un barco y te vas a Costa de Marfil, allá más abajo. Y ahí sigues, no, no, digo, no, no. Así que bueno, parto con la moto al medio de la selva del África, la ruta de las Cobas, una selva que yo desconocía completamente, no sabía cómo era realmente, cómo iba a enfrentarla, sin caminos. Bueno, fíjate ahí, el barro, colinas de barro, selva cerrada, y la gente que aparte no hablaba ningún idioma, ¿no? Hablaban Wolof, dialectos locales, y me encuentro en una situación tremenda, terrible, tratando de llegar de Guinea-Bissau, ex colonia portuguesa, a Guinea-Conakry, donde tenía un lugar, un trayecto que eran 90 kilómetros. Ese trayecto de 90 kilómetros fueron los peores 90 kilómetros de toda mi vida. 90 kilómetros que yo decía, bueno, si yo los logro recorrer, si logro recorrer estos 90 kilómetros, en el kilómetro 90 comienza la civilización de nuevo. Ya crucé al otro país y hay un camino de tierra, pero camino. O sea que yo tenía que sufrir 90 kilómetros. Esos 90 kilómetros me llevaron 9 días, no los pude recorrer, solo recorrí 70 de los 90. Los llamé la ruta de las cobas comen hombres y comen motos, y al kilómetro 70, después de 9 días de fiebre, de lastimado, hablando solo, escuchando helicópteros en el cielo, hablando con el cri-cri, los espíritus de la selva, imaginando ángeles que me prometían que me iban a sacar de ahí, pues en muy mal estado, en el kilómetro, cuando yo hago 70 kilómetros después de semejante sufrimiento, empujando la moto metro a metro, metro a metro, porque eso no era andar, era empujar, abrir, quitar raíces, pasar por encima de las grandes raíces de los árboles, no puedo seguir, ahí se me enfrenta un pantano impenetrable de agua, y abandoné la moto,
Ahí yo abandoné la moto. Esto no lo conté, ¿no? No sea cosa que estoy contándolo de nuevo. ¿Lo No, no, conté no, o no, no? no, ya. Relajados, Bueno, ya vamos encarrilados. ahí estamos 1988, tercer año de viaje, y yo entonces en Guinea-Bissau, ahí en esta senda de las covas. ¿Qué es covas? Las covas es como una zanja, una huella, una grieta en una senda, más o menos de 1 metro de profundidad, ovalada, más o menos de 3, 4, 5 metros de largo, con 1 metro de profundidad, llena de agua roja, estancada, roja caliente, tipo color ocre. Se le llama covas, cuevas, grietas, covas. Y ahí yo tenía que entrar con la moto, cuidando que el agua no tocara el tanque, porque el filtro de aire de la Goldwyn está adentro del tanque. El tanque es falso, no es un tanque de gasolina. El tanque de gasolina está bajo el asiento, es un tanque falso. El filtro de aire está ahí adentro, cuidando que el agua no tocara el filtro de aire. Y apenas pasaba por ahí, había chicos, había niños que salían de la selva, sí, y que me ayudaban así, me empujaban. Pero bueno, llego solito ahí y abandono la moto, ya después no puedo avanzar en el pantano. Y yo estaba desesperado, estaba mal, desesperado, mal, terminal. Y abandoné la moto, porque yo decía, bueno, camino 20 kilómetros despacito por el pantano y voy a salir al camino y voy a sobrevivir. Y mi vuelta al mundo terminaba ahí. Y, y me pongo a caminar en el pantano, en el agua, donde me parecía que todas las lianas me parecía que eran víboras y todos los troncos me parecía que eran cocodrilos. Y ahí me pongo a llorar, me paro, no sé, habré caminado 100 metros, 200, 300, no lo sé. Me pongo a llorar y ahí me digo a mí mismo, ¿no? ¿Por qué, no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy abandonando el viaje? ¿Por qué estoy abandonando la moto? Por más mal. Y yo me repetía que no quería volver a sufrir esos 70 kilómetros de vuelta, que yo por nada del mundo iba a volver, que por nada del mundo iba a regresar por esos 70 kilómetros que me habían cobrado casi la vida. Pero ahí en el pantano, con el agua hasta la cintura, me dije, no, no, vuelve. Bueno, me volví para atrás, me abracé con la moto, me quedé llorando, me dormí. Y al día siguiente, bueno, con fiebre, lastimado, dije, bueno, tengo que volver esos 70 kilómetros, hay que volver atrás y buscar otro paso. Y ahí me encontré con el primer problema de esos 70 kilómetros, que era girar la moto, dar la vuelta. Era imposible, no había dónde, no había cómo girar la moto. Y no es que una moto de 400 kilos uno levanta, ¿no? O sea, con las fuerzas además drenadas. Y bueno, creo que me llevó medio día girarla la moto. Girarla me llevó más de medio día. De a centímetro a centímetro. Y así, bueno, logré poner la moto mirando otra vez para atrás y volví otra vez 70 kilómetros, otra vez todos esos días, otra vez lastimado, otra vez crucé el río Corubal y volví a Guinea-Bissau y a la capital, que se llama Bissau, justamente la capital, habiendo fracasado en el intento de llegar al otro país, a Guinea-Conakry. Y ahí entonces, bueno, me hablan de otra posibilidad que era ir por las tierras bajas, las tierras anegadas. Pero las tierras bajas no había pantano, sino llovía. Bueno, ahí me voy por las tierras bajas con el peligro de la lluvia, porque si se largaba a llover ya no iba a poder salir de ahí. Y bueno, también difícil, terrible, complicado, pero logro cruzar por las tierras bajas, ya casi empezando a negarse, logro cruzar a Guinea-Conakry, un país cerrado 35 años al mundo. La gente me tocaba la piel y me decía, turis, turis, como si el turista fuera una condición física, porque jóvenes que nunca habían visto un extranjero, un país cerrado 35 años al mundo por su presidente Sékou Touré. Sékou Touré era un presidente, 1988 estamos hablando, no estoy hablando de 1988, que cambiaba los ministros, los colgaba de un puente. Si ustedes ponen en el internet, hoy en día que se busca todo, Puente de los Colgados, Guinea-Conakry, van a ver fotografías donde se ve los ministros colgados del puente, Puente de los Colgados. Cuando se casaba un ministro lo colgaba el presidente de un puente. En la capital, ahí, en Conakry. Y ahí cruzo este país, Guinea-Conakry, y entro a Sierra Leona. Y Sierra Leona en aquel entonces tenía el problema de los diamantes.
Ese tema de los diamantes era muy conflictivo porque resulta que podías meterte en un grave problema, te ofrecían que compraras, que llevaras diamantes. Yo casi caigo en la trampa, porque de golpe me encontré con un diamante, con un solo diamante, podía pagarme todo el viaje y casi caigo en la trampa, pero Total. trampas, eran trampas que te metían, eran trampas que te hacían. Y fue una extranjera, no me acuerdo si francesa, americana, que me dijo, no, 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 si te ocurra, no, deshástete de eso, devuélveselo a la persona, te van a parar más adelante los soldados, te van a ver con el diamante, te van a quitar la moto, vas a ir preso. Y efectivamente lo hacían para eso, ¿no? Y entonces, bueno, y ahí entro a Liberia. Y cuando entro a Liberia, digamos, yo creo que fue probablemente en ese momento el peor país del mundo, iba hacia Monrovia, tenía unos 90, 70, 80 kilómetros hasta la capital Monrovia, pero me paran los militares en el primer checkpoint, y ahí los militares me arrestan, me quitan la moto, me quitan la ropa, me sientan en una silla, en un puestito del checkpoint de la carretera, y me empieza un soldado a hacer una pregunta. What's your mission? ¿Cuál es su misión? What's your mission? Y yo sentado en una silla, no, yo le decía, I'm tourist, I'm traveling around the world, yo soy turista. Y el soldado este, africano, grandote, enorme, parecía Muhammad Ali, se sienta en una silla, pero invertida, ¿no? Con el apoyabrazo mirándome a mí, él ponía los brazos y no me miraba, no me miraba. Él miraba así como para el techo, se miraba las uñas, y él en un tono siempre igual decía, What's your mission? Sin levantar la voz, sin bajar la voz, en un tono plano decía, What's your mission? Y cuando yo le decía, I'm tourist, I'm traveling, ¡pum! Me daba en este mismo lado de la cara, con la mano abierta, me daba un cachetazo. La primer cachetazo que me dio, que me encontró desprevenido, me tiró de la silla al suelo. Y él como Sí, si nada. Yo me paraba, me sentaba en la silla, y ahí él esperaba unos segundos, y después otra vez, What's your mission? I'm traveling, boom, otro mamporro. Y así me tuvieron 5 o 6 días en este lugar encerrado. Me habían expropiado la moto, por supuesto, me habían expropiado todo. Y me decían que ellos tenían pruebas concretas de que yo trabajaba para Taylor. Taylor hace 5 años fue juzgado por crímenes de lesa humanidad. Estamos hablando de 1988, ¿no? Taylor era un liberiano que desde Sierra Leona atacaba a su propio gobierno tratando de quitar al presidente, que en aquel entonces se llamaba Samuel Kenyon Doe, el presidente de Liberia. Este era un contrario de él, era considerado un guerrillero que quería destronarlo, y me decían que yo trabajaba para él, para Taylor, y que tenían pruebas de que yo trabajaba para Taylor y que había sido mandado a matar al presidente Samuel Kenyon Doe. Imagínate. increíble. Conclusión, ¿cómo salgo de eso? Un libanés, dueño de un pequeño hotelito y una pizzería en la capital, se entera de que a 70 kilómetros tenían en un puesto de checkpoint, tenían un argentino dando la vuelta al mundo, y le pide a un ministro del gobierno que iba con sus prostitutas a su hotel gratis a la noche, iba a comer a la pizzería, le pide que el favor, ¿no? Y el ministro, frente a sus mujeres, le escribe en una servilleta, le sépase, dejar pasar, y lo firma. Y el libanés lo lleva a estos soldados y no les quedó más remedio que soltarme, porque un ministro ya estaba diciendo, lo tienen que soltar. Y entonces me dejan ir, me devuelven mis cosas, me devuelven la moto, y el libanés me lleva a su hotelito donde me da una habitación y me dice, tú tienes que irte de este país, tienes que irte porque te van a matar. Te dieron 3 días para cruzar todo el país y desaparecer, porque si no, nunca más vas a salir de acá, ya te van a... Así que bueno, emprendí camino y logré cruzar finalmente a Costa de Marfil. Cuando cruzo la frontera me acuerdo que me abrazaban los de migración del otro lado. Alguien había logrado sobrevivir a... Eso era el África del Oeste, ¿no? El África negra del Oeste. Después Benín, Togo, de donde sale la magia negra, que se fue a Haití y a Cuba. En Togo fue donde
es donde está la magia negra, los cricri, los guidí, y donde en África del Oeste, donde se practicaba todavía, no quiero asegurar que hoy sea así todavía, pero algún caso aislado debe haber, donde todavía se practicaba el canibalismo, ¿no? No por hambre, sino por una cuestión religiosa, el matar a un niñito o una niñita de otra tribu, sacrificarlo y el jefe comer el corazón. Y vuelvo a repetir, estamos hablando de 1988. Le voy a contar una anécdota, mire. Yo ahí siguiendo viajes llego a otro país llamado Guinea Ecuatorial. En Guinea Ecuatorial, esa foto es de Uganda, mira, de la línea del Ecuador, porque ahí está esa pequeña línea amarilla que está en el suelo, divide el hemisferio norte y el hemisferio sur. En Guinea Ecuatorial había un presidente, en 1988, yo quiero que ustedes recuerden las épocas, no estamos hablando de hace 200 años, estamos hablando ahora, 1988, había un presidente que se llamaba Macías, y Macías decía que él era Dios. ¿Y cómo hacía? Y entonces él decía, bueno, mañana voy a hablarle al pueblo, tienen que reunirse en la plaza. Entonces toda la gente obligada tenía que ir a... Como cuando un presidente en nuestros países habla en la avenida principal y todo el mundo tiene que ir a escucharlo, ¿no? Pero ahí era obligación. Y entonces Macías, vestido de militar, porque era un militar, en un estrado él se subía, el presidente de Guinea Ecuatorial, 1988, y él decía, yo soy Dios, van a ver, van a ver. Y entonces se escondía detrás de una mampara, sacaba la cabeza y decía, a ver, ustedes llamen a Dios. Y se escondía, ¿no? Entonces la gente decía, Dios, ven, Dios, ven, Dios, ven. Claro, Dios no venía, ni Dios ni Jesús. Obvio. Entonces él sacaba la cabeza y decía, ahora llámenme a mí. Se escondía, decía, Macías, ven, Macías. Y ahí Macías aparecía, acá estoy. Y dice, Macías es Dios, Macías es Dios. Ven, Nah. yo estoy, yo soy Dios. Yo cuando ustedes me llaman, así que para la gente Macías era Dios. Imagínate en esos países yo andaba con mi moto, rodeado de estos dioses, emperadores. Y, y ahí, bueno, sigo para Gabón y para Congo y lamentablemente ahí me da malaria. Ahí por el mosquito anófeles en realidad no es por la picadura, el mosquito te pica la mosquito, porque es la hembra la que produce la malaria. Hay una hembra de cada 1 millón de machos. En realidad te pica, camina, da un pasito y te defeca en la herida. La realidad es porque al defecarte en la herida te produce la malaria. Y me dio malaria, la malaria es terrible, te digo que me atacó. La gripe va de 36 a 41 a 36 en 30 segundos y eso te destroza. Pero además los vómitos, el dolor de cabeza, pero lo más terrible es los huesos. Te duele el esqueleto adentro, te quieres arrancar los huesos, el esqueleto, quieres abrirte el cuerpo con las manos, con las uñas, reventarte la carne y sacar el esqueleto afuera porque el esqueleto duele. En la malaria tiene eso, ataca los huesos. Y bueno, ya estaba frito, ¿no? Y entonces me empezaron a practicar una cantidad de medicamentos, que hoy en día se está hablando de estos medicamentos, todos los derivados de las sulfas, se está hablando que probablemente trabajen también en el coronavirus, en el COVID-19, y entonces me empezaron a practicar estos medicamentos, y junto con suero y con agua, y logré revivir, logré salir adelante después de 10 días de malaria, y continuar el viaje. Había pasado, después me quedaba la enfermedad 9 años en páncreas, si tenía un recontagio ya no podía seguir el viaje, pero gracias a Dios no tuve el recontagio, y pude seguir adelante. Y ahí vino, bueno, Gabón, todo lo que era el África del Oeste ya salía y empezaba a acercarme a Angola, la guerra de Angola, el Congo y el Zaire de Mobutu Seko Kuku Wasabanga, el presidente de Zaire, Mobutu Seko Kuku Wasabanga, un emperador terrible que tenía grandes palacios, que practicaba el canibalismo. Y ahí sigo ahí venía Angola, los cubanos justamente habían entrado en Angola y estaban en cruentos combates en Angola en 1980, finales ya de 1988, ya para noviembre de 1988, estaban los grandes ataques que estaban realizando los cubanos que estaban apoyando a la guerrilla contra el gobierno angoleño. Y bueno, y ahí entonces logro finalmente ya llegar al sur de África,
a lo que hoy en día se llama Namibia. En aquel entonces era Southwest Africa, era una provincia de Sudáfrica. Todavía Mandela estaba preso, todavía Mandela estaba en la cárcel, y este país que hoy llamamos Namibia, donde está el desierto del Kalahari, en aquel entonces todavía no era país, era una provincia de Sudáfrica. La capital es Windhoek, y bueno, y ahí llego y atravieso el desierto del Kalahari, donde en un borde con Botswana están los bosquimanos, estas tribus tan antiquísimas, ¿no? Los bosquimanos que hablan una lengua, no sé si me va a salir, se van a reír un poco ustedes, pero los bosquimanos hablan algo así. Parecen tapitas de bebidas abriendo tapitas, ¿no? Como la película de los 80, de los dioses deben estar locos. Claro, bueno, así, esos son bosquimanos, claro. Y están protegidos hoy en día, están en la frontera, en el Kalahari, en la frontera entre Namibia y Botswana. Y bueno, y ahí entonces yo toco asfalto. Después de un año de barro, selva, lluvia, arena, pantanos, toco asfalto y fue el día que más manejé en mi vida. Hice 1750 kilómetros sin parar. Ah, 1750 desde Windhoek, capital de Namibia, de lo que hoy es Namibia, hasta Cape Town, Ciudad del Cabo, Sudáfrica, porque era una cinta asfáltica, asfalto, yo hace un año que no veía asfalto. o sea que Y hiciste me el Iron Bot. sentía, era la gloria, me sentía que, y me acuerdo, el clima era precioso, era la noche estrellada, linda, y bueno, y ahí cruzo 1750 kilómetros sin parar en la Goldwyn, solamente parando a cargar gasolina, y llego a Ciudad del Cabo, Sudáfrica, para las Navidades de 1988-1989. Sudáfrica ya un país, todavía Mandela estaba preso, se empezaba a hablar, todavía estaba el apartheid, se empezaba a hablar de liberar a Mandela, de que los negros empezaban a tener derechos. Todavía había en las playas, los negros estaban en unas playas, los blancos en otras. Los autobuses también no podían subir a un autobús, no podía subir un negro, solamente autobuses para negros, autobuses para blancos. Y los Increíble. barrios también, ¿no? Los barrios para negros, donde vivían todos negros. Lo del autobús tenía sentido en realidad, porque ¿para qué iba a subir un blanco un autobús de negros? En total, ese autobús iba a los barrios de los negros. ¿Y para qué iba a subir un negro un autobús de los blancos si ese autobús iba solamente a barrios de blancos, ¿no? Sí, Soweto era un barrio donde hubo una masacre, un barrio enorme, gigantesco, donde vivían 3 millones de negros hacinados. Pero bueno, ahí vi el apartheid, ¿no? La crueldad. Y se empezaba a hablar, ¿no? Se empezaba a hablar de tal vez liberar a Mandela, se empezaba ya a hablar que tal vez permitieran a los negros incorporarse y votar. Y ahí cruzo a Mozambique. Mozambique estaba en guerra civil. La guerrilla se llamaba Renamo. La Renamo, si te atrapaban, te ponían neumáticos en el cuerpo y te prendían fuego. Te ponían todos no, neumáticos, prendían fuego y te quemabas adentro de los neumáticos. El presidente de Mozambique manda 2 camiones con soldados con RPG, con ametralladoras, a escoltarme desde Sudáfrica hasta la capital Maputo. Súper agradecido al presidente de Mozambique. Bueno, y ahí veo la destrucción, la guerra, ¿no? Los autos incendiándose, los muertos. Vuelvo a Sudáfrica y ya cruzo para Botswana, para Zimbabue, Zambia, las cataratas Victoria. Ya estaba empezando a pegar la vuelta, había bajado todo por el este. Yo tenía que recorrer los 55 países africanos, los 55 países y sus islas. Así que bueno, empiezo a subir por el este hacia Europa, empiezo a subir de a poquito, Zambia, Zimbabue, y llego a Tanzania, pero era comunista, ¿no? El comunismo todavía dominaba muchos de esos países. Por eso eran países cerrados, Angola, Benín, Mozambique, Tanzania, eran países comunistas, países de la Unión que estaban
aliados a la Unión Soviética. Todavía estaba la Unión Soviética, no existía Rusia, era la Unión Soviética. Y estaban aliados. Entonces el control era estricto, era si llevabas dinero, si no llevabas dinero, eran muchísimas complicaciones. Visado para entrar, visado para salir, exportación de la moto, importación, toda una serie de conflictos muy grandes fronterizos. Nos quedan ¿Cómo 5 minutos, estamos? Emilio. Te iba a preguntar cómo estamos de tiempo. Bueno, y ahí estoy en Tanzania, un país comunista muy complicado, y ahí consigo que una línea aérea, Air France, me patrocine un viaje a las islas, Madagascar, Reunión, Seychelles, Mauricios, y parto en un avión, ahí tengo un accidente importante. Cuando estoy yendo hacia el aeropuerto, a las 5 de la madrugada, en la capital de Tanzania, Dar es Salaam, que la aerolínea me había dicho, mira, tienes que venir temprano porque hay muchas regulaciones y te tienen que revisar y te tienes que desnudar la ropa. Con la moto voy muy rápido, casi medio desnudito, yo con un shortcito y una musculosa, y pego en una rotonda, y ahí supe lo que era hacer motocross con una Goldwing, y caigo y me raspo todo, me rompo todo. Bueno, no me rompí los huesos, pero destrocé media moto. Igual llegué al aeropuerto, pero cuando entré había dejado sangre por todo el pasillo y no me llevaron. La aerolínea dijo, no te podemos subir al avión en las condiciones en que estás. Ahí me internaron en un hospital en Dar es Salaam, y ahí estuve un día solamente, porque en realidad el embajador de Italia, el hijo del embajador de Italia, que en las revistas italianas leía mi historia que yo escribí y mandaba a Europa, se enteró y me rescató del hospital y me llevó a la embajada de Italia. Ahí me curaban, estuve 2 semanas hasta que finalmente pude tomar el avión y cruzar a las islas de Madagascar, Reunión, Seychelles, Mauricios, y luego volver al continente africano, a la isla de Zanzíbar y a Kenia, Nairobi, que ustedes vieron una fotito hace un momento, y en Nairobi, bueno, ya un descanso. Después venía Ruanda, Uganda y Burundi, pero en Ruanda y Burundi estaban los Tutsis cortándole la cabeza a los Hutus y los Hutus cortándole la cabeza. Que ustedes vieron la película, Hotel Ruanda, ustedes vieron esa película, Hotel Ruanda, cuando con machete le cortaban la cabeza a los Tutsis y los Hutus. A mí me expropian la moto, me expropian la cámara de fotos. Yo había sacado fotos con los cadáveres pasando por el río Tanganica. Y 3 ahí es donde están minutos. los gorilas. Los gorilas de montaña. Si ustedes recuerdan la película Lomo Gorilas en plateado. la niebla, Diane Fossey, ahí en Ruanda, los gorilas de montaña, los únicos gorilas del mundo, en las montañas de la Luna, son los únicos gorilas de montaña que existen en la Tierra. En aquel entonces los mataban a los gorilas. Ahora están protegidos y ahora te cobran $1.800 para poder ir a verlos, por unas horas. Ahora encontraron que el negocio es mejor. Pero por lo menos Emilio, no los disculpa, matan. te interrumpo. Nos quedan 2 minutos largos. Programamos un próximo, ¿estás de acuerdo? Porque todavía nos falta programar y dejar en Ruanda. Bueno, programamos para el viernes, pero tenemos que empezar ya a poner, ya a A final, ya darle. terminar el viaje, porque tengo muchos programas. Entonces, bueno, el viernes programamos para hacer otra hora el viernes y ya contar el resto del viaje, ¿te parece? Bueno, nos queda 1 minuto. Haz una pregunta para rifar un artículo de Big Biker, una pregunta relativamente fácil, a ver quién nos dice algo. Una pregunta relativamente fácil. Ok. ¿Cuáles son los dos ríos de la Mesopotamia donde dicen que nació la civilización? Sí. ¿Lo estudiaron? Lo estudiaron en el 30 colegio, ¿no? segundos para responder la pregunta, a ver quién se lo gana. Recuerde que debe estar en Colombia para poder hacer el envío. Ajá. Espero que lo respondan o lo tengo que decir yo. No, 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 esperemos 20 segunditos a ver si lo dicen. Eso es de A ver, primaria, pues, eso es del colegio. los dos ríos donde dicen que nació la civilización. Vamos a ver. ¿Ya están Nilo, no respondiendo? señor. Éufrates y Tigres, sí señor. Johan David Muy bien. Medina. Éufrates y Tigres. Bien, ahí ganaste, ahí ganaron. Me despido de ustedes, quedan pocos segundos. Hasta el viernes que viene. Adiós, Colombia. Peñaranda, ahí en Cartagena. Gustavo, mi amigo ahí mi hermanito ahí en Cartagena. Y Tandil y todos los que están escuchando. Adiós, hasta el Emilio, viernes. mil Chao. gracias por tu tiempo.